Buen día, amigos, amigas y amigues, como dice el compañero Juan. Hoy tenemos un programa excepcional con el sociólogo Antonio González Plesman, activista, militante de los derechos humanos, vicerrector hace algunos años de la Universidad Nacional para la Seguridad, colaborador y corresponsable del proyecto de un nuevo modelo policial en Venezuela, miembro de Surgentes, educador popular, simpatizante y activista de izquierda, tantas cosas de las cuales vamos a hablar hoy aquí en Info TV, en este programa Cruce a la Izquierda. Bienvenido, Antonio. Gracias. Bienvenido, Antonio. Yo te voy a hacer una primera pregunta por la calle del medio y a rajatabla como provocación. Desde sectores del liberalismo y de la derecha se acusa que la izquierda es de suyo violadora de los derechos humanos. El discurso de la izquierda en defensa de los derechos humanos es cuando está en la oposición, pero que cuando cualquier formación de izquierda llega al poder se caracteriza por el secretismo administrativo, por el chanchullo, por la corrupción, pero particularmente por la violación de los derechos humanos. Pareciera en este discurso que hay una contradicción entre el pensamiento de izquierda y la posibilidad de un pensamiento democrático, emancipado, liberador, de un pensamiento que reivindique al sujeto, al individuo y a los derechos humanos. Que los derechos humanos se pierden en el discurso colectivista de la izquierda y eso liquida la posibilidad de que haya una verdadera vinculación y compromiso entre la izquierda y los derechos humanos. Entonces, para la izquierda los derechos humanos serían solamente un discurso para hacerle oposición al Estado, para enfrentar a los Estados hasta que llegan al poder. Zúmbate. Bueno, está buena. Mira, los derechos humanos hay que leerlos como parte, como un terreno en disputa, ¿no? O sea, los derechos humanos no es que están ahí, son este vaso que tú lo mueves para acá y para allá y el vaso ya está constituido, ¿no? Los derechos humanos, lo que es hegemónico en el mundo de los derechos humanos es el pensamiento liberal. Eso hay que entenderlo así, ¿no? El mundo de los derechos humanos, la institucionalidad internacional de los derechos humanos, el mayor desarrollo normativo y doctrinario de los derechos humanos está marcado por el pensamiento liberal. Eso es lo hegemónico en el mundo de los derechos humanos. Y además los derechos humanos efectivamente han sido parte de la disputa entre izquierda y derecha. Fueron un instrumento en la Guerra Fría, digamos, para atacar a la izquierda. Ese prejuicio que tú narras en el presente tiene como antecedente inmediato en los últimos 60 años una disputa en donde efectivamente el discurso de los derechos humanos sirvió para latiguear a las experiencias de los países de los socialismos reales, ¿no? El discurso de derechos humanos ha servido también para justificar atroces violaciones a los derechos humanos. Así que es un terreno en disputa y es un instrumento de la política y de la disputa. Eso digamos, sería como el punto de partida para discutir lo que me plantea. Ahora, entendiéndolo como terreno en disputa, hay que ver también que los derechos humanos se han reinventado y se han reconstituido a partir de tanto aportes teóricos como de luchas de los pueblos y de sectores específicos. Por ejemplo, no es lo mismo las declaraciones de derechos humanos de mediados del siglo pasado, las fundacionales, digamos, la del 48 americana y la del 48 universal. No es lo mismo la concepción de derechos humanos que marcaba esas declaraciones a los aportes sobre derechos de los pueblos indígenas que hoy forman parte de la doctrina y de las normas internacionales de protección de derechos humanos, o de los derechos económicos, sociales y culturales que suponen una participación más activa del Estado, digamos, en la vida pública, ¿no? O del derecho a la autodeterminación de los pueblos, que también fue impulsado por los países no alineados. Entonces, en el campo de los derechos humanos, incluso en el que es hegemónico, ha habido disputas y ha habido distintas maneras de entenderlo. Y hay, de manera contrahegemónica, vive ahí un discurso que conecta con las tradiciones, con distintas tradiciones de izquierda, ¿no? Así creo que habría que entenderlo. Ahora, efectivamente puede haber un sector de la izquierda que asuma que los derechos humanos son solamente un discurso liberal y que en ese sentido solo hay que relacionarse con ellos a partir de una lógica instrumental, como tú señalabas.
no creo que sea lo mayoritario, ni en la experiencia de las luchas de los pueblos en América Latina, ni en el grueso del movimiento de derechos humanos, digamos, que comulga con el campo popular de la izquierda. Más bien en ese campo se asume que derechos humanos, poder popular, transición al socialismo son conceptos complementarios y no excluyentes. Es decir, los derechos efectivamente son un medio para defender la dignidad en luchas concretas, pero también son un fin en sí mismo. Es decir, forman parte de la apuesta de construcción de una sociedad alternativa, en el sentido de que el respeto a la dignidad humana, más allá de las diferencias, debe ser un tema central. Entonces, yo lo vería o lo ponderaría ahí. Ahora, aterricemos un poco eso, ¿no? Llegando a América Latina, los sandinistas llegan en Nicaragua al poder luchando contra un tirano atroz, que era Somoza. Somoza, violador de los derechos humanos, amparado por el gobierno de los Estados Unidos, y hay una insurrección, hay un levantamiento, todo el mundo sabe, ya es histórico. En el año 79 da el traste con el gobierno de Anastasio Somoza y se montan los sandinistas con unas banderas libertarias de renovación democrática, de democracia directa, de participación y de reivindicación de los derechos humanos. Lo mismo pasa en Cuba cuando se cae el tirano Fulgencio Batista. Y lo mismo pasa en Venezuela cuando Chávez enarbola la Constitución Bolivariana del 99, que es una de las pocas constituciones del mundo, creo, dentro de mi ignorancia, que es una de las únicas que tiene un capítulo especial sobre derechos humanos. Y logra Chávez levantar la bandera de los derechos humanos como parte de su relato político, y hablaba Chávez mucho del Caracazo y decía que el Caracazo parió al 4 de febrero, que sin el Caracazo, sin la insurrección popular espontánea del Caracazo, no hubiese habido pronunciamiento militar del 4 de febrero. Hoy Maduro es acusado de violador de los derechos humanos y la Corte Penal Internacional tiene unos casos, etc. El fiscal Calín se la pasa paseando por los pasillos de distintas instituciones, han puesto una oficina, una fiscalía aquí en Venezuela. Entonces, estas experiencias de izquierda en América Latina que nacieron reivindicando los derechos humanos, hoy pareciera que se encuentran en entredicho, y los derechos humanos son una de las banderas fundamentales para desdecir de estas experiencias históricas. ¿Qué reflexión haces tú en relación con esto? Bueno, la degeneración, o digamos, las derivas de los procesos de cambio es algo que se repite en distintos procesos en la historia, ¿no? Habría que, digamos, eso amerita en sí mismo un tema de discusión, ¿no? Como procesos que nacen a partir de necesidades, demandas, luchas legítimas de los pueblos, aspiraciones de radicalidad democrática, terminan reproduciendo el orden contra el cual se rebelaron. Eso le ha pasado a la izquierda y le ha pasado a sectores liberales también, ¿no? Eso es un elemento que se repite, y la discusión de fondo creo que tiene que ver con el tema de la clausura democrática, ¿no? Mientras los espacios democráticos se van clausurando, las posibilidades de claudicación de la apuesta emancipadora pues aumentan, ¿no? Yo creo que eso es un tema grueso. Ahora, creo que en ese análisis habría que hacer precisión, porque dicho así parece que la izquierda se montó, luchó contra las violaciones de derechos humanos, se montó y reprodujo lo mismo. Y se pierde todo lo que pasó en el camino. En particular, en el caso venezolano, digamos, todo el momento más luminoso de la situación de derechos humanos de la democracia venezolana ocurrió con Chávez y con el chavismo. Entonces, el momento de mayor esplendor, de menos violaciones al derecho a la vida, de mayor posibilidad de expresión de la manifestación, de mayor inclusión social, quizás comparable en algún momento con el inicio de la hegemonía de Acción Democrática, que también hubo años de inclusión social importante, pero que implicaba satisfacción de derechos sociales, de ejercicio de la democracia, no solo la participativa y directa, sino la democracia representativa, es decir, el modo en que se amplió en Venezuela las posibilidades de ejercer el voto en el contexto del chavismo, es una cosa maravillosa y grande, digamos, luminosa. Entonces, si construimos el discurso a partir de la izquierda se montó criticando y miran lo que terminaron con Nicolás, pues nos perdemos
todo lo que ha pasado en el momento. Y la verdad es que el momento del chavismo con Chávez implicó grandes avances en materia de derechos humanos. Ahora, lo que habría que discutir es qué pasó con el gobierno de Nicolás, que tiene que ver con Nicolás mismo, con la composición de la élite política que terminó conduciendo el proceso político, y también con la derecha y con el imperialismo, ¿no? que forzaron el proceso. Fíjate, Antonio, yo te quiero hacer varias preguntas, pues no quiero desaprovechar la oportunidad. Primero, para profundizar un poco en esto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, esa interdependencia que para la mirada liberal se focaliza exclusivamente en los derechos civiles y en algunos derechos políticos, pero concentran el foco de la acción y la atención allí. Y en situaciones de crisis económica y social es cada vez más importante significar estos temas vinculándolos al tema de derechos humanos también. Es decir, el derecho al salario, el derecho a la sindicalización, el derecho a la protección laboral, el derecho a condiciones de trabajo dignas son derechos humanos. Y eso no aparece en la agenda liberal con la misma fuerza como aparece la defensa de los derechos civiles. Entonces, ¿qué opinarías tú sobre ese punto? Sí, pero para que el compañero Antonio opine, vamos a darle un espacio más grande. Vamos a ir a identificar a InfoTV y a nuestro programa Un Cruce a la Izquierda, y volvemos con Javier Verdú, Juan Barreto y Antonio. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El Masterchef Carlos Fernández los recibe con sus nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, Masterchef desde la cocina del Carso Restaurante. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Antonio, quedó abierta la pregunta sobre cómo los derechos económicos y sociales tienen una importancia también frente a esa mirada liberal de solo derechos civiles y algunos derechos políticos. ¿Puedes desarrollar un poco este punto? Mira, la concepción hegemónica de los derechos humanos prioriza
los derechos civiles y políticos, pero ni siquiera todos los derechos civiles y políticos. Prioriza las obligaciones de abstención del Estado. Es decir, la libertad de expresión la protegen, pero en la medida en que implica que el Estado no intervenga, ¿no? El derecho a la sindicalización se entiende exclusivamente, o la organización se entiende exclusivamente como está garantizado cuando el Estado no hace nada, cuando no interviene una organización, cuando permite la expresión. Eso evidentemente es un componente de garantías, digamos, de esos dos derechos que estoy utilizando para ejemplificar, pero los derechos, todos los derechos, no solo eso, tienen también obligaciones de acción del Estado. Es decir, el Estado tendría que hacer cosas para garantizar la expresión de sectores sociales que no tienen posibilidad de expresarse. Eso sería lo consistente con el principio de igualdad, y entonces debería promover medios comunitarios, alternativos, que minorías puedan expresarse. Ese tipo de obligaciones no le interesan a la concepción hegemónica. Entonces, no es que solo defienden los derechos civiles y políticos, sino que además defienden parcialmente los derechos civiles y políticos. Lo defienden de manera acotada a las obligaciones de abstención del Estado, omitiendo las obligaciones de acción, incluyendo las obligaciones de protección frente a terceros. Cuando son terceros los que vulneran el derecho, digamos, el Estado debería intervenir para protegerlo frente al capital o frente a transnacionales. Eso es como una primera característica del discurso más liberal de los derechos humanos. Otra característica gruesa es que se casa con una concepción de democracia representativa. El vínculo de democracia de derechos humanos, el concepto hegemónico de los derechos humanos liberal, está amarrado a una concepción restringida de democracia y funcionan de manera hermanada. Por el contrario, unas concepciones contrahegemónicas en el campo de los derechos humanos implica, por supuesto, reivindicar los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, e implican también reivindicar un rol activo del Estado, actuando para evitar que terceros particulares, bien sea personas o sectores poderosos, poderes fácticos, vulneren las garantías de los derechos. E implica también, en la medida en que se hermana con procesos de democracia profunda, digamos, que interpelan a la existencia misma del capitalismo, implica entender que los derechos humanos no solo funcionan en relación con el Estado como garante de derechos, sino a partir de la autotutela de derechos. Es decir, si el pueblo se organiza y ejerce poder de manera creciente en ámbitos distintos de su vida, puede hacer efectivo el goce y disfrute de sus derechos a partir de la autotutela, de la autoprotección. Hay una relación radical entre la democracia participativa, la democracia de alta intensidad y el ejercicio del disfrute de los derechos. Eso sería, digamos, como dos maneras de entenderlo, de entender la tensión desde posiciones más de izquierda y de posiciones más claramente liberales. En el debate político internacional, digamos, en las instituciones internacionales de derechos humanos, los organismos de protección, lo que es hegemónico es el pensamiento liberal, pero sobreviven algunos relatores, sobrevive discurso, sobrevive doctrina que permite construir estas otras líneas. Yo te quería preguntar, Antonio, en relación con un discurso que se ha hecho dominante en los grandes medios de comunicación, que es el de la ayuda humanitaria. En Venezuela nosotros estuvimos a punto de ser víctimas de una ayuda humanitaria cuando quisieron entrar por el puente de Cúcuta, ¿no? Y la oposición más radical ha hecho el discurso de la ayuda humanitaria una suerte de paradigma, ¿no? Una suerte de nicho de culto. Y entonces apelan a un principio que ellos consideran universal, que es el deber de proteger. La responsabilidad de proteger. Y la responsabilidad de proteger de alguna manera encubre la carta blanca a formas de intervención. ¿Es esto un uso manido, una interpretación sesgada de la idea de derechos humanos o se deriva del pensamiento liberal sobre los derechos humanos? Mira, lo primero que hay que decir es que cuando tú miras el financiamiento internacional en este momento, lo que llega a Venezuela en materia de ayuda humanitaria, lo que llega a través del sistema de Naciones Unidas, pero también a partir de las ONG, alrededor del 80% de ese financiamiento proviene de Estados Unidos. El grueso del financiamiento proviene de Estados Unidos.
una parte muy importante también de la Unión Europea, que son los países que con las medidas coercitivas internacionales son corresponsables de la crisis política, económica, social que está viviendo el país. No digo que son los únicos responsables. Te apretan el cuello y después te dan agua. Exactamente. No digo que son los únicos responsables, digamos que es una crisis que tiene distintas explicaciones, pero es evidente que las medidas coercitivas internacionales son un factor explicativo relevante de la crisis. Entonces, ellos mismos que crearon la crisis después vuelven con su financiamiento a través de la ayuda humanitaria. Evidentemente eso tiene que tener una lectura política, ¿no? Porque cuando nos vamos al origen de las medidas coercitivas, pues no, Trump lo acaba de poner en bandeja de plata con las declaraciones que dio ayer o anteayer, ¿no? O sea, lo dijo de manera muy clara. Teníamos a Venezuela agarrada por el pescuezo, ya nos íbamos a quedar con ese petróleo y ahorita los otros sectores, mira cómo tienen al dictador. Perdimos esa oportunidad, perdimos esa chance. Entonces, bueno, evidentemente su intención era una intención económica, en parte vinculada con los recursos, y política también, en la medida en que aleccionaba a los pueblos del sur que se atrevían a hacer un experimento de sociedad y de democracia alternativa al capitalismo. La crisis del chavismo es una manera de ganar en lo simbólico y ganar en lo económico con los recursos. Así hay que ver el tema de la ayuda humanitaria. Ese tema, así como tú lo planteas en términos de derecho a las tensiones que hay con el tema del derecho a la autodeterminación, vienen desde el nacimiento de las Naciones Unidas, ¿no? Los países poderosos tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, es decir, la autodeterminación nunca ha sido particularmente respetada formalmente en el sistema. Luego están todas las intervenciones que ni siquiera pasaron por el sistema. Y hay una legitimación en el sistema a las intervenciones light, digamos, vía ayuda humanitaria. Eso forma parte del discurso hegemónico. Antonio, puede sonar paradójico, pero una persona que se ha dedicado toda su vida, vamos a decir, enamorado toda su vida con el tema de derechos humanos y la defensa y las garantías de estos derechos en el contexto del horizonte popular, ¿cómo conecta esto con el tema de la seguridad policial? ¿En qué momento para ustedes se convirtió en un desafío repensar el paradigma de seguridad desde la perspectiva de derechos humanos en Venezuela? ¿Y cuál es para ti la evolución que ha tenido esa discusión y también hacia dónde fue el modelo de seguridad policial en Venezuela? Un resumen, yo sé que la pregunta es muy amplia, pero... Mira, un tema paradójico en el caso venezolano es que en momentos en donde había mayores procesos de inclusión social, de reducción de pobreza y de reducción de desigualdad en gobiernos de Chávez, no disminuía la violencia delictiva. Teníamos unas tasas de homicidio, estábamos entre los 10 países con tasas de homicidio más altas en el mundo, ¿no? Y eso a los criminólogos en general y a los criminólogos de izquierda en particular, pues causaba un ruido, ¿no? Porque lo que dice el grueso de la literatura es que al disminuirse la desigualdad, no tanto la pobreza, la desigualdad tiende a disminuir la violencia. Entonces, eso fue un problema para el chavismo, un problema importante para el chavismo con Chávez, ¿no? De qué hacer frente a eso. El primer Chávez, frente al tema de la seguridad, decía, bueno, mi política de seguridad es inclusión social, misiones, disminución de pobreza y desigualdad, pero no bajaban los números. Uh-huh. Y hubo un segundo momento que se inició en 2005, en donde empieza a ver, bueno, vamos a ver qué otras cosas están pasando aquí, ¿no? La preocupación sobre el comportamiento de los policías. Los policías aparecían incursos en distintos hechos delictivos, violaciones de derechos humanos, secuestros, casos famosos de ese momento que generaron gran conmoción, el de Sindoni, el secuestro de Sindoni, el secuestro y asesinato de los niños Fadul y trabajador de esa familia, hicieron que en ese momento se activara un debate sobre la reforma policial, sobre qué hacer con la policía. Y ahí se inició un segundo momento del tema de seguridad en el chavismo, en donde ya no solo se trataba del proceso de inclusión y de promoción, digamos, de los derechos sociales, sino pensar el tema institucional. Eso se inaugura un segundo momento. Estaba en ese momento Jesse Chacón de ministro del Interior y convocó
a una Comisión Nacional de Reforma Policial, y esa comisión estuvo integrada por activistas de derechos humanos. Entonces, los activistas de derechos humanos que habíamos estado dos décadas antes en el campo social, haciendo denuncias, o acompañando a víctimas o haciendo investigación, fuimos convocados por el Estado, varios de los activistas de derechos humanos teníamos desde los 80 y 90 en este tema, fuimos convocados por el Estado a formar parte de esa comisión, a pensarnos. Fíjate, vamos a hacer un breve cierre para los anunciantes y volvemos a recuperar el tema del modelo policial con Chávez y cuáles son los resultados que ha tenido a lo largo del tiempo, buenos y malos. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El Masterchef Carlos Fernández los recibe con sus nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, Masterchef desde la cocina del Carso Restaurante. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Quedó en el aire la pregunta sobre la reforma policial y lo que se hizo en el momento en el que Chávez era presidente. A mí particularmente, cuando fui conserje de la Gran Caracas, fue alcalde metropolitano, me tocó liquidar la policía metropolitana y entregársela al Ministerio de Relaciones Interiores. Para mí fue muy difícil esa experiencia, porque de verdad la policía metropolitana estaba altamente descompuesta y contaminada. No había comisario jefe que no estuvieran en un chanchullo, en una trampa, en una extorsión, que no tuvieran en las zonas policiales una mafia de control de los comercios, etcétera, ¿no? Y bueno, y la policía metropolitana arrastraba toda una cadena histórica de desmanes, de tortura en módulos policiales. Por ejemplo, donde funciona la coordinadora Simón Bolívar, nosotros ese era un módulo de la PM, donde está la radio ahorita de la coordinadora Simón Bolívar, es un módulo de la PM que nosotros se lo entregamos a la comunidad, porque ahí ya torturaban muchachos del 23 de enero y habían matado a varios muchachos del 23 de enero. Y bueno, yo creo que fue una necesidad
un clamor de la gente que la Policía Metropolitana fuera liquidada y se construye la Policía Nacional Bolivariana. ¿Qué nos puedes decir en el marco de la pregunta que te hace Javier, si ese tránsito fue el correcto y se lograron de alguna manera los objetivos? Mira, en 2005 se inicia, les contaba, el proceso de reforma policial, y se inició a partir de algo que no era común en el diseño de las políticas públicas, que era, por un lado, una gran consulta pública sobre cómo veía la sociedad la policía, cuáles eran los principales problemas que la sociedad denunciaba vinculados con la policía. Eso fue una consulta masiva, con despliegues, con talleres específicos para sectores específicos. Entramos a las cárceles a preguntarle a los jóvenes privados de libertad. Hubo consultas con trabajadoras sexuales, con indígenas, con sexodiversidades, consulta abierta, ¿no? Hubo una búsqueda de la diversidad de las voces de la sociedad, y en particular de los sectores más victimizados por la policía: estudiantes, jóvenes, sexodiversidades, negritudes, ¿no? Y además hubo una consulta abierta, la gente podía enviar su propuesta. Eso ocurrió, y ocurrió en paralelo la investigación más grande sobre el tema policial que se haya hecho en el país, y digo sin duda que es la más grande porque se hizo desde el Estado y se supo cuántos policías había en el país. Había 127 policías en el país, cuerpos policiales en el país. Había desde grandes cuerpos policiales hasta una policía que tenía 10 funcionarios y un revólver que se lo turnaba en una alcaldía. Como dirá Aquiles Nazoa, policía con sombrero, policía con pompa. Así es. Se hizo no una investigación, un pool de investigaciones. Se convocó académicos, especialistas nacionales e internacionales que participaron de ese proceso, y se hizo una gran radiografía y distintos tipos de análisis sobre la policía que teníamos. Entonces consultamos por un lado a la sociedad y por otro lado se diagnosticó que era lo que había. Y en función de eso, identificados los problemas gruesos, que no sorprendían por supuesto a nadie, que era por un lado una corrupción muy grande, por otro lado un uso de la violencia letal desproporcionado y sin control, por otro lado la ausencia de carrera policial y de normas, digamos, de profesionalización claras, y también ineficiencia e ineficacia. Es decir, la policía no cumplía la razón de ser de la policía según las leyes, pero sí cumplía otras cosas. Ejercía la violencia, participaba de redes de corrupción. Con la consulta, con la investigación, se diseñó un nuevo modelo policial que se fue plasmando en los años 2007, 2008, 2009 en leyes. Hay 2 leyes nacionales, hay un conjunto de resoluciones, se creó una nueva institucionalidad policial en el país, un viceministerio del Sistema Integrado de Policía, un Consejo General de Policía con participación de distintos sectores para diseñar una política policial, que era una subdimensión, digamos, de la política de seguridad. Se creó la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para entender la formación policial como un proceso continuo. Es decir, los funcionarios no es que hacen un curso y salen a la calle, sino que inician un proceso de formación, y para seguir ascendiendo tienen que seguir estudiando. Se revisaron los pensum de estudio, el proceso de selección. Digamos, se diseñó un modelo completo. Ese modelo, y la Policía Metropolitana se cerró, clausuró la Policía Metropolitana, un proceso de filtro, y los sectores que no tenían denuncias de violación de derechos humanos, ningún otro tipo de denuncia, que tenían los mejores récords dentro de la policía, fueron un sector que formó parte del nacimiento de la Policía Nacional Bolivariana. Ese modelo, digamos, que no llegó a cocinarse, no llegó a concretarse, no terminó de salir del horno inflado y bonito para ponerlo sobre la mesa, empezó a dar resultados, ¿no? Nosotros hicimos encuestas en Catia, por ejemplo, cuando se inició el despliegue de la Policía Nacional Bolivariana, y era una cosa increíble, era una institución bien vista por la sociedad, cuando en este país la policía es una institución bien vista por la sociedad. La PM, muchísimo menos. La valoración de la Policía Nacional Bolivariana era muy alta. Y la hicimos nosotros desde la UNED, y también la hizo la Defensoría del Pueblo 2 años después. Es decir, la gente valoraba la eficacia de la policía, valoraba la experiencia de la policía comunal, valoraba el respeto a los derechos humanos de la Policía Nacional Bolivariana. Pero además las evaluaciones que hacían organizaciones de derechos humanos más vinculadas a la oposición, digamos, Provea, que es la más importante de ellas, que hace seguimiento anual de la situación de derechos humanos en el país,
mostraban que en esos años la violación al derecho a la vida había disminuido. El ejercicio del derecho a la manifestación, la vulneración del ejercicio del derecho a la manifestación había disminuido. Es decir, el modelo empezaba a mostrar sus resultados, no solamente en términos de la policía no portándose mal con el pueblo, sino de bien vista. Y en la medida que una policía es bien vista, también puede cumplir mejor sus funciones de resguardo a la seguridad y a protección frente a los delitos que cometen los particulares. Eso fue parte del proceso. Ese proceso implicaba además la desmilitarización de la policía. Es decir, la propuesta era una policía civil, gobernada por civiles, porque desde que la policía existe en Venezuela ha sido una institución gobernada por militares, ya, es un brazo de los militares. Bueno, con la muerte de Chávez, ese proceso se truncó, ¿no? O sea, el cambio de ministro a Rodríguez Torres en particular, que fue el primer ministro, implicó ya en 2013 el fin de la continuidad del proceso de reforma policial. Ese andamiaje institucional, ese andamiaje normativo, ese inicio de cambio cultural al interno de la policía se revirtió. Se acabó la luna de miel. Se acabó la luna de miel, que nunca fue, hay que decir, capaz por el modo de echar el cuento pareciera que fue una luna de miel. Siempre hubo tensiones ahí, ¿no? O sea, había un sector militarista con Chávez vivo también empujando una política de seguridad no democrática. Mientras estábamos haciendo esto, también estaba la Guardia Nacional impulsando el Divise, por ejemplo, que priorizaba entre los delitos de persecución el microtráfico. Entonces llenaron las cárceles Se podría decir del barrio por tener un poquito de marihuana. Divisa y vencerá. Divise. Y una pregunta, Antonio, porque en esa fecha también me recuerdo que dentro de la Asamblea Nacional también hubo un desplazamiento de la concepción garantista en materia penal, por ejemplo, hacia una concepción punitivista, y eso fue paralelo también con el cambio del modelo policial. Así fue un poquito antes, inició un poquito antes. Hay que decir que la lideraron Cilia Flores e Iris Varela, lideraron la reforma al Código Orgánico Procesal Penal primero, al Código Penal después, y con concepciones bastante restringidas. Entonces, ¿qué implica una política policial que prioriza, una política penal que prioriza el punitivismo? Bueno, que llena las cárceles de pobres, ¿no? Porque el principio constitucional es juzgamiento en libertad. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Mientras te agarro, te juzgo, tú tienes que estar en principio en libertad, salvo graves excepciones, pues homicidio, son delitos de gran conmoción. Esa reforma a la que tú haces alusión redujo los beneficios procesales, priorizó el encarcelamiento por sobre la libertad, y se llenaron las cárceles. Entonces aumentamos la población penitenciaria. Y no solo lo aumentamos en general, sino que la llenamos de pobres, ¿no? Si tú sumas esa política, más la política que también ocurría en ese tiempo, digo en tensión con esta otra cosa que yo estaba narrando de intento de reforma policial, ocurría en tensión, le sumas que la Guardia Nacional priorizaba en ese dispositivo de seguridad algunos delitos. El Estado no persigue todos los delitos que hay en un código penal, prioriza algunos, la policía prioriza algunos, y los que priorizaban incluía microtráfico. Entonces llenaste las cárceles de chamos del barrio, que además iniciaron una carrera delictiva. A lo mejor lo que tenían era para consumo o para venta en pequeña escala, y al meterlos en la cárcel los empujaste al inicio de un trayecto de vida delictiva. ¿Y tú crees que ese sea el origen del pranato y todo lo que ocurrió después? En parte ese es el origen del pranato. La política punitivista, que se define a partir de esas reformas penales, de la priorización de delitos de los sectores más bajos de la cadena social y de la persecución de los sectores más bajos de la cadena delictiva, de una política de alta letalidad policial que tuvo en el año 2018 su momento... Las OLP, ¿no? Cumbres, la OLP, y después de las OLP en 2018, el 33% del total de muertes violentas del país las ejecutó la policía. Altísimo. Según datos oficiales. Sí. Estoy diciendo, esto no es denuncia ni de la Defensoría del Pueblo ni de ONG, es decir, es la data del Ministerio del Interior y Justicia sobre la base de la estadística del CICPC que dice cuáles fueron muertos en resistencia a la autoridad. Eso es brutal. Es brutal. Cuando Surgentes hizo una campaña denunciando eso en 2018, 2019, buena parte de nuestros compañeros, nosotros venimos del campo de la izquierda y del chavismo, nos decían, no, eso no puede ser, que Venezuela tenga una tasa más alta que la de Colombia. Y sí, era verdad. Ese año hubo, como política pública además, no solo porque lo dicen los números, sino porque lo sabemos por fuentes internas, hubo como decisión política
ir a matar jóvenes en el política de exterminio. Fue una política de exterminio, una decisión del Ministerio del Interior y Justicia. Entonces, tu pregunta es si eso se vinculaba con el planato. Por supuesto, porque eso facilitó, aumentaste la población penitenciaria, la política penal implicó la política criminal implicó el exterminio de jóvenes de sectores populares, fortaleció la unidad de sectores que antes estaban cayéndose a plomo entre ellos, ¿no? O sea, no sé, la gente tenía un trabajo en un barrio popular de Caracas y conocíamos las lógicas del malandreo, ¿verdad? De los de este sector contra los de este sector. Control de territorio. Pero en pequeña escala. La política de exterminio lo que hizo es que todos se unieran frente a un riesgo real, que es que cuando venía la policía entraba a matarlos. Y desde la cárcel se organizaron de articulación. Así que el Estado venezolano y la política más punitivista y violadora de derechos humanos es corresponsable del crecimiento del planato en el país. Para el próximo segmento te voy a preguntar sobre este mismo contexto, pero sobre la modalidad de represión de las protestas en esta década del gobierno de Maduro, 2014-2018, todo lo que cambió en contraste un poco con el modelo de gestión de conflictos de Chávez y qué impactos puede tener en la visión de derechos humanos. Ya venimos. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El Masterchef Carlos Fernández los recibe con sus nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, Masterchef desde la cocina del Carso Restaurante. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Un tema apasionante, los derechos humanos, porque se juega la vida en ellos. Y dejaba a Javier una pregunta muy interesante que tiene que ver con cómo ha evolucionado el estado de cosas que tiene que ver con los derechos sociales y particularmente los derechos políticos, los derechos civiles de carácter político, como el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, la libertad de expresión. Yo te pongo el caso de mi amigo
colega, camarada, lo admiro, lo quiero, Eudy Giró, obrero petrolero, denuncia con un video el robo en alta mar de petróleo venezolano, denuncia el robo de gasolina y el desvío de gasolina, y lo meten preso por traición a la patria y por develar información confidencial y estratégica del Estado. Está casi 2 años preso y después el juez le dice en privado, bueno, mira, yo te soltaría como inocente para que te vayas para tu casa, pero este es un caso político y yo te tengo que dejar algo. Entonces, como tú en un Twitter en el año tal dijiste que el presidente de la República era un cobarde porque no se atrevía a debatir con los obreros el problema de la salud, entonces yo te voy a poner incitación al odio. Y entonces son 3 años, como ya llevas 1 año y 7, 1 año y 8 meses preso, más de la mitad de la condena, vas para la calle pero en régimen de presentación. A pagar la condena, porque sigues condenado, ¿no? Pero en libertad. Y entonces en eso anda Eudy Giró y es un caso emblemático. Lo han entrevistado distintas agencias internacionales de derechos humanos, porque eso que pasa con Eudy Giró, para poner un ejemplo, ¿no? Porque si nos vamos al caso de Ronnie Álvarez, es como para ponerse a llorar, ¿no? Un muchacho que estuvo 11 años preso, casi 12, y salió afectado. Salió muy afectado en su temperamento, en su psique, en su subjetividad. Después de 11 años, no hay caso, se determina que es inocente. ¿Y quién le reivindica? Porque hay países donde a la gente por lo menos lo indemnizan, ¿no? Aquí legalmente tienen que indemnizarlo. Le está pidiendo además el reenganche a la industria, ni siquiera lo reengancha. Sí. Mira, conozco muy bien el caso de Rodney de Eudy Giró porque su gente forma parte del Comité por la Libertad de los Trabajadores y las Trabajadoras Presas, que trabajó el caso de Rodney y de Eudy, y el de Alfredo Chirines de Argenis Torrealba y el de Memo González, controlador aéreo. Estamos trabajando otros casos en este momento. La judicialización de la protesta y convertir en delito la expresión de la protesta. Así es. Mira, nosotros hicimos una investigación pequeña contando los casos de trabajadores y trabajadoras detenidas desde 2014 a 2022. Perdón, 2015 a 2022. No metimos a todos los trabajadores. El concepto de trabajador es muy amplio. Metimos a los que consideramos que no tenían cargos de dirección, a los que los indicios del caso pues nos permitían suponer o presumir más la inocencia de esos trabajadores, ¿no? De los delitos que los acusaban, porque en algunos casos incluye denuncias de corrupción. Y reunimos 133 casos, que no son todos los trabajadores presos, no son todos los trabajadores judicializados, pero es una muestra que permite ver cómo se comporta esto, ¿no? El grueso de esos 133 trabajadores judicializados lo fueron por denunciar corrupción o por defender sus derechos, es decir, por exigir sus derechos, y entonces fueron judicializados, o como chivos expiatorios de la corrupción. Más del 95% son trabajadores del sector público, y en particular petrolero, siderúrgica y alimentación son los sectores más el caso de Helio Palacio, de la industria eléctrica, que lo meten preso por un WhatsApp, donde él denunciaba que venía un apagón. A los 15 días hubo un apagón, preso, porque tú tienes que saber algo de este apagón. Así es, entonces gente que denuncia, como el caso de Eudy, denuncia que algo no está funcionando bien, te acusan después de responsable. El caso de Alfredo Chirinos denuncia que hay un proceso de corrupción de PDVSA, que en este momento se destapa la olla pública a propósito de los vínculos de porque ese es el caso, y va preso él. Paradójicamente, la vida da vueltas y buena parte de los casos de trabajadores presos, destituidos por hacer denuncias, terminan siendo verdad. Así es. Terminan explotándole en la cara al Estado. Así es. Entonces ahí, digamos, nosotros viendo que estos casos se repetían, formamos parte de este comité e investigamos para comprender las tendencias y qué pasa tras de eso, y descubrimos que eso que estaba pasando en el mundo del trabajo estaba pasando también en el campo, ¿no? Con los campesinos. Había un proceso de regresión de los avances de la destrucción pero con de los la campesinos tierra. es como más oculto, ¿verdad? Más invisible. Lo que pasa es que en este momento, en los últimos 3-4 años, dejó de pasar o disminuyó, sobre todo porque ya no hay campesinos que tomen tierra, porque ya está claro que tomar tierra no tiene el más mínimo respaldo del Estado. Más bien le estaban quitando las tierras que el Estado les había dado. Entonces fue tan dura la arremetida que desmovilizaron, y por eso en estos últimos años se
se ha visto menos. Ahora, si analizamos 2014, 2019, el sector más golpeado en términos de represión del Estado era el campesino, porque estaba la expectativa de la democratización de la tierra. Hubo muchos campesinos que tomaron tierra o que estaban en sus tierras y no les habían terminado de adjudicar, y volvió la regresión, la restauración, los poderes locales, el terrateniente local, con el jefe de policía, con el de la Guardia Nacional, con el fiscal, con el de el INTI local, que en el chavismo de Chávez, digamos, estaban contenidos esos poderes, y a la defensiva, pues pasaron a la ofensiva. Entonces vinieron a recuperar sus tierras. Eso fue, digamos, volviendo a tu pregunta de este tema del giro y de la represión, fue en términos masivos un primer sector vinculado al campo popular, a la izquierda y al chavismo, que empezó a ser víctima de la represión, porque la represión había estado más focalizada sobre sectores liberales y de oposición, pero a partir de 2014-2015 empieza a entrar en el campo de las víctimas de la represión de Estado, del uso de la coerción ilegal del Estado, este sector, ¿no? Y empieza con los campesinos, continúa con los trabajadores de esos sectores que te estoy diciendo, con casos emblemáticos como los que tú nombras, y se amplía. No, se amplía a sectores políticos. Vimos cuando la PR lanzó candidatos, había persecución de candidatos de la PR. Hay partidos políticos que de distinta manera tienen una obstaculización desde el Estado, bien porque no los dejan registrados, bien porque los dividen de manera las directivas. Les dividen la directiva y después una sentencia judicial le quita el partido y se lo da. Sí lo sabré yo. Así es, Redes es uno de esos partidos. El intento evidente y descarado que tienen en este momento con el Partido Comunista de Venezuela, el bloqueo al sitio web Aporrea, ¿no? Que no está censurado porque el Estado no dice que no puede estar, pero la CanTV está bloqueado. Está bloqueado. Entonces empieza a ampliarse el rango de sectores que, digamos, que sufren o viven la represión, incluyendo esto que podríamos llamarnos el campo popular, sectores de izquierda, chavista o no chavista, y también el chavista. Una parte de estos sectores a lo mejor no eran chavistas en el momento de vivir la represión, pero venían de esa experiencia, ¿no? Y eso es la contracara, digamos, del giro a la derecha del gobierno. Todo paquete económico viene con un paquete represivo. Viene con unas medidas políticas. Con unas medidas políticas de restricción de la democracia, restricción de los espacios de participación, no solo de la democracia formal, que ya lo vimos desde la anulación de la Asamblea Nacional de facto por sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, sentencias írritas del Tribunal Supremo de Justicia, la elección de una Asamblea Constituyente que expropió al pueblo su poder constituyente a través de unos mecanismos no democráticos que tuvieron una importancia política para conjurar la violencia de ese momento, pero que terminaron expropiando al pueblo de su poder. Y del poder contralor del pueblo. Así es. Y en una asamblea totalmente sometida al Ejecutivo, ni siquiera los diputados, ahí había varios amigos que eran diputados, ni siquiera podían hablar los diputados, tenían que pedir permiso para hablar y no los dejaban hablar, mucho menos el pueblo venezolano. Entonces, digamos, acompañado a ese giro económico, en el campo económico, esa entrega programática de la élite chavista, vino este paquete represivo con un gran impacto en la situación de derechos humanos. Tanto de manera general, porque ese es el año, digamos, esos años incluyen 2018, cuando te decía que el aumento de violación al derecho a la vida, no como represión focalizada, sino como represión generalizada en el campo popular, en el mundo de vida de los sectores populares, implicaba cifras de violación al derecho a la vida astronómicas, el 33% de las muertes del país en manos del Estado, de las muertes violentas, eran reconocidas por el Estado como cometidas por ellos, sino también esta represión más política, más direccionada. Ahora, ¿cuál es la otra cara de esto? Bueno, una tendencia a entregar, a bajar la guardia con lo que fueron postulados programáticos del chavismo, pues una reivindicación de lo público, viendo lo público estatal como de lo público social, comunal, ¿no? de la ampliación de la esfera de lo público en distintos ámbitos, ¿no? Vemos que hay una vuelta a las privatizaciones de tierras que habían sido entregadas a campesinos, vuelven a manos de terratenientes, de algunas empresas recuperadas, vuelven a manos del capital. El sujeto protagónico de la revolución bolivariana ya no es
el sector popular, sino el empresario al que queremos atraer para que Sí, y el invierta. partido sustituye al movimiento popular, al pueblo. Entonces, Así cuando es. bienvenido al poder popular, dicen en un programa, entonces son los militantes del partido político que hacen vida política en determinadas áreas, ¿no? O de Laborales instituciones. o representantes de instituciones. Estos días veía el Facebook de un amigo que es el Movimiento Social por la Seguridad y era funcionarios del Estado, eran el Movimiento Social, ¿no? Para no sé qué congreso, ¿no? Sí. Eso es parte, digamos, de lo que estamos viendo, que implica tanto regresiones en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando aumenta la pobreza y la desigualdad, eso atraviesa todos los derechos sociales, como evidentes regresiones en términos de los derechos civiles y políticos, de la idea misma de democracia, la constitución de un régimen híbrido, digamos, que juega con algunas reglas del juego de la democracia liberal, anula el experimento de democracia participativa y protagónica, porque en este momento desde el Estado es evidente que hay una anulación real de eso, aunque sigue en la retórica lo de las comunas. La política pública evidentemente es contraria a esto y, bueno, termina ejecutando el programa que la oposición tenía 2 décadas antes pidiendo que se ejecutara. Fíjate, nos queda poco tiempo, pero te quiero hacer una pregunta sobre esta idea que he escuchado en la propaganda oficial, en algunos sectores, debo decir algunos sectores de la propaganda oficial, que vinculan las iniciativas de investigación de la Corte Penal Internacional y todo el tema del Estatuto de Roma, que fue un acuerdo firmado por el propio gobierno venezolano, lo vinculan a las propias sanciones coercitivas, como si fuesen parte del mismo dispositivo. Es decir, hacen una equivalencia entre las acciones de la CPI y lo que ocurre con las sanciones coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, tratando de diluir la importancia que puede tener el tema de los casos vinculados a la Corte Penal Internacional y derechos humanos, y temas de lesa humanidad, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú de eso, Antonio? ¿Se pueden homologar? ¿Son lo mismo? Mira, tengo una lectura con unos matices ahí, ¿no? En primer lugar, las violaciones de derechos humanos, que tenemos un rato hablando de ellas, pues existen además patrones. En algunos casos fue una política pública en el sentido política de Estado. Decisión, una política de Estado en el sentido que fue decidida en unos lugares y además lo demuestra un comportamiento reiterado de los cuerpos de seguridad que podrían configurar efectivamente delitos de lesa humanidad. Ahora, aunque digo esto, no puedo dejar de decir que sería ingenuo, absurdo que Uribe no sea condenado por la Corte Penal Internacional y lo sea Nicolás. Sí, hay un doble rasero, ¿no? No porque en el gobierno de Nicolás no haya razones y las víctimas tienen todo el derecho del mundo de exigirlo, pero que alguien como Uribe, que es un asesino de esa magnitud, salga liberado y vaya a ser condenado Nicolás, uno empieza a decir, bueno, aquí hay evidentemente algo huele mal en Dinamarca. Así es, una sobrevisibilización de algo que existe. ¿no? Sí, eso que decía Lula, la narrativa que se impuso. Así es. La narrativa tiene una parte de realidad, pero no por eso no hay narrativa. Hay una narrativa y hay uno... Entre los malos, ¿cuál es el malo que yo visibilizo? Eso es un poco la cosa, ¿no? No estoy atacando directamente a la Corte Penal Internacional porque hay procedimientos técnicos que son unos estándares importantes, pero estamos hablando de instituciones. Deja mucho que desear. Así es, ¿no? Repito, las víctimas que son víctimas de carne y hueso y que vivieron tortura en la DIGESIN y que fue parte de una decisión de Estado que se torturara o ser tolerante con los generales que dirigían la tortura en el DIGESIN. Por cierto, quiero decir que el jefe de la DIGESIN que dirigía la tortura después fue nombrado director de seguridad de PDVSA. Me parece que sigue ahí por la misma persona que metió preso a esos trabajadores que denunciaron corrupción y que fueron torturados ahí después nombrados allá. Entonces yo creo que eso hay que verlo como con pinza. Me parece legítimo que la gente presente denuncias ante la Corte Penal Internacional. Nosotros en particular no presentamos denuncias porque tenemos esa diferencia que tiene que ver con que bueno, hay otros mecanismos para defender derechos y nos parece que en el fondo hay un uso político. Bueno, Antonio, de verdad te damos las gracias, manito. Tenían tiempo que no te veía y me alegro mucho de que estés aquí con nosotros. Toda tela para cortar. Ojalá tú tengas tiempo en otro momento, más adelante, en un par de meses, para que sigamos hablando de este y otros temas
nos has ilustrado, nos has iluminado, y de verdad el camino de la lucha por los derechos humanos es el camino de la lucha de las sociedades por la democracia y por los derechos de la gente. Bueno, gracias, Antonio. Esperamos verte pronto y hablamos del tema de la izquierda y Chávez. Vale. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El Masterchef Carlos Fernández los recibe con su nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, Masterchef desde la cocina del Carso Restaurante. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Constiauto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.